¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos con nuestra sesión el día de hoy, nuestra quinta sesión del año de COMEC en línea acerca de inteligencia artificial en ventilación mecánica, ¿hacia dónde vamos? Su servidora, Carolina Magaña, desde Guadalajara, Jalisco, médico intensivista, tiene el honor de presentar el día de hoy a un excelente ponente, experto en ventilación mecánica y con información muy actualizada sobre inteligencia artificial. Es un gusto presentar al doctor Luis Blanch Torra. Voy a mencionar sobre su currículum, que es vasto. Bueno, el doctor Luis Blanch es médico intensivista, es asesor del Centro de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Parc Taulí y es director del Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí. También es coordinador de la plataforma de dinaminación e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud y temas ICI, y es miembro del Consell per de la Recerca de Innovación de Cataluña. También es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Es jefe del Grupo 33 Ciber de Enfermedades Respiratorias del Instituto de Salud Carlos III, así como coordinador del Grupo Consolidado AGAUR de Investigación Translacional en Fisiopatología asociada a pacientes críticos. Ha publicado más de 270 artículos revisados por pares e indexados en PubMed con un índice H de 51. También el doctor Blanch es presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Intensiva y Crítica, SOMIC, y es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, SEMIUC. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, ESIM. Luis Blanch es cofundador de Better Care, un spin-off de la Corporación Sanitaria Parc Taulí, centrada en la integración y sincronización de señales digitales de diferentes dispositivos de cuidados intensivos, proporcionando conectividad agnóstica y liquidez de datos para desarrollar inteligencia artificial para la medicina personalizada. Muchas gracias por la introducción. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por, mencionar los cargos de las dos sociedades. Ya soy expresidente y de lo demás estoy en activo totalmente, ¿no? Entonces yo les voy a hablar un poco hoy aquí de inteligencia artificial en ventilación mecánica, un poco hacia dónde vamos. No porque yo sea un experto en inteligencia artificial, pero sí que trabajo con un grupo de ingenieros, etcétera, que usamos la inteligencia artificial para contestar preguntas. Yo creo que es un campo apasionante. Yo quiero hacer una breve introducción. Primero, es preceptivo mi conflicto de interés. Soy inventor de una patente americana que está licenciada a Better Care, que es la empresa, la spin-off de mi institución, y he recibido dinero para investigación. A nadie se le escapa que la inteligencia artificial es la cuarta revolución. El Big Data, la robótica, esto está aquí, ha venido para quedarse y desde luego esto va a influir en lo que estamos haciendo. La inteligencia artificial ha venido en un momento donde nosotros, los médicos, las enfermedades han evolucionado desde los síndromes que tratamos, en este caso a pie de cama, a una concreción mayor de las enfermedades en forma de fenotipos, ¿no? Y entonces, a igualdad de pacientes con ARDS, tenemos fenotipos distintos de la expresión de este síndrome que van a condicionar su evolución. Evidentemente, la ventilación mecánica, es decir, va a caer aquí y quizá el efecto será distinto en un fenotipo u otro. Y esto puede explicar la heterogeneidad del efecto de los tratamientos, de los ensayos clínicos en esta población. Por lo tanto, la inteligencia artificial, paciente crítico, una montaña de datos que tenemos ahí, un montón de decisiones que hacemos, etcétera, probablemente puede ayudar. Esto fue muy bien descrito por David Maslow en un interesante paper en Nature. Yo lo recomiendo que se lo lean, donde parte de los síndromes que mencionabas, la biología que disponemos a otra, que caracteriza perfectamente o casi perfectamente, en este caso las enfermedades, en fenotipos, en intensivos, por ejemplo. Tenemos clarísimamente los fenotipos en sepsis más inflamatorios, menos inflamatorios, que van a responder a un u otro tratamiento y por lo tanto vamos a necesitar herramientas de precisión, test,
etcétera, que serán imprescindibles a pie de cama. Y en medio de todo esto tenemos la ventilación mecánica, que es un tratamiento de sostén, pero que puede tener repercusión para mejorar, empeorar al paciente y otras bueno, digamos, nuevas descubrimientos de lo que puede ocasionar en el paciente la ventilación mecánica, que irá al final de la charla. ¿Por qué les enseño esto? Porque yo soy médico, soy intensivista. Si ustedes me preguntan si yo sé de robots, esto es un hospital que tiene de robots, de nuevos materiales, simulación, biología sintética, de chat, de Internet de las cosas, nuevas disciplinas, cloud computing, 3D, etcétera. Realidad virtual, yo no sé de estas cosas, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, hoy en día son esenciales para trabajar con los pacientes, en este caso a pie de cama, en un entorno de un hospital, en este caso que hace investigación e innovación. Y esto forma parte de la transformación digital, que no solo es, en este caso, tener chatbots que interpreten nuestra voz, sino en mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades para pronóstico, mejorar el pronóstico, en este caso, de los pacientes. Y por lo tanto, esto configura distintas disciplinas que ya van a estar o están en todas nuestras instituciones. Esto evoluciona muy rápido para introducir. ¿Por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial? Porque desde hace 50 años todas las capacidades, tanto en capacidad de almacenamiento, como pueden ver aquí, esto es el antiguo IBM que sale en la película Figuras Ocultas, la de Kevin Costner, la de las mujeres importantes de la NASA, de acuerdo, no hasta ahora, ha aumentado extraordinariamente la capacidad, la velocidad de procesar, de computar todos estos datos, ha evolucionado de una forma inimaginable, y por lo tanto la inteligencia artificial que usa de todos estos datos va a tener la rapidez suficiente para que nosotros encontremos respuestas. Y además se adopta muy rapidísimamente, y esto es una realidad. Fíjense ustedes, esto es la adopción de innovación. En el pasado, una televisión, la lavadora, el coche se adoptaba en años, mientras que si ven ustedes ahí, el tiempo, 1 millón de usuarios para el ChatGPT fue de 5 días, en alguna publicación habla incluso de 3 días, y el Threads de 1 hora, e Instagram de 5 semanas. Es decir, cualquier avance que salga del terreno de la computación en el campo de la salud lo vamos a tener inmediatamente a nuestra disposición. Por lo tanto, es un horizonte cambiante, a mi modo de ver, es un horizonte fascinante y que va a transformar. Brevemente, ¿qué es inteligencia artificial? Es la ciencia que se origina en todas estas variedades, matemáticas, lógica, filosofía, psicología, etcétera, simula comportamiento inteligente, se conseguirá que razone, o ya está ahí, con lógica, es decir, aprende de ella misma, se comunicará con humanos, es decir, yo les pongo un interrogante aquí, ¿llegará a ser superior a los humanos? Hay mucha gente que me dice que no sé qué, yo no sé cómo será dentro de 25 años, no lo sé. Y después tiene técnicas de robótica. Si vamos quizá a algo más interesante en el campo de la medicina, de la inteligencia artificial, y aquí verán algo de ventilación mecánica, y esto lo modifiqué, lo vi en una charla de Derek Angus que me gustó mucho. Inteligencia artificial es importante en medicina. ¿Por qué? Pues porque, es decir, podemos, no un producto clínico, pero lo podemos usar para mejorar nuestra relación con los pacientes, para no estar pegados al ordenador y que esto, es decir, interaccione con ellos, o que los modelos de lenguaje natural, en este caso, que pongan en texto nuestras palabras, en fin, lo que sea. Un agente que tenga metaefectos, como todo lo que vemos en las apps de dermatología o lo que vemos que hacen, por ejemplo, en nuestros teléfonos. Para productos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está en descubrimiento de medicamentos, como lo pueden ver aquí, o toda la revolución que ha supuesto en el campo de la proteinómica. Pero si vamos más aquí, incorporar en un producto, y aquí tenemos el ventilador. ¿Cómo podemos pensar nosotros que la inteligencia artificial tiene que estar en el ventilador? Y yo después avanzaré un poco más y les diré, ¿tiene que estar el ventilador? ¿O tiene que estar en todas partes con el ventilador incluido? Por lo tanto, ahí va a estar, y finalmente lo que nos interesa, es decir, como un producto que nos dé una herramienta de soporte a la decisión clínica y que refine o que haga, es decir, mejores nuestras estrategias, en este caso de tratamiento. Ahí no estamos todavía, pero para mí clarísimamente este es el futuro. Les voy a decir un poco
investigación e innovación, ¿de dónde viene todo? Fíjense ustedes esto. Todos los humanos, los médicos, aprendemos ¿de qué? Del estudio, de la experiencia, la observación, un poco de suerte, la serendipia, escepticismo y la evidencia. Esto nos da ciencia, conocimiento y sabiduría, que la tenemos aquí también. Con esto nosotros razonamos a pie de cama. Les voy a sacar un ejemplo. La de COVID todos la conocen ustedes y empiezo por aquí. Hemos aprendido algo en ventilación mecánica, en rapidez. Yo se lo dejo a ustedes. No contesto esta pregunta. La podemos dejar para el final. La poliomielitis. Los pacientes de polio, es decir, no podían respirar. El pulmón de acero, sellado por el cuello, infla los pulmones con presión negativa, pero los pacientes se morían de acumulación de secreciones, acidosis respiratoria. Entonces hubo una persona que fue Björn Ibsen, un gran, es decir, clínico, una persona modesta, vamos, hasta una forma, porque no ha querido nunca ser mencionado y tal, que Björn Ibsen dijo, porque conocía, era un científico y era sabio y había estudiado, traqueostomizamos, podemos ventilar a los pacientes con un ambú y podemos aspirar, en este caso, las secreciones. Esta es una paciente traqueostomizada, no sé si fue la primera o no, pero del conocimiento, de la innovación, etcétera, vino, en este caso, una disminución de la mortalidad de agosto del 52, lo ven ustedes ahí, del 87%, es un trabajo de la época, a diciembre del 52, una disminución hasta del 87 al 22%. ¿Por qué les digo esto? Porque del conocimiento sale todo eso. Hoy en día ha nacido una especialidad, la ventilación mecánica, con unas enormes posibilidades, etcétera, y además todo lo que es el nacimiento de lo que son los cuidados intensivos, ¿no? Y encima de todo esto, claro, esto se habla un poco del pasado, un poco del presente y un poco del futuro de la ventilación mecánica, de lo que vamos a hablar ahora. Y hablaremos un poco del futuro. No les voy a hablar del SmartVent, tampoco les voy a hablar del IntelliVent, porque esto lo tienen ustedes en sus respiradores, etcétera, sino que les voy hablar un poco de más ventilación personalizada, que tenemos un poco que analizar, después las interacciones paciente-ventilador y la monitorización en tiempo real, y también si esto sirve para alguna cosa. Este es un review que hicimos con todos ellos, aquí, que hablamos un poco de todo esto. Yo les voy a hablar un poco de lo que yo considero que es quizá de lo más apasionante que tiene la ventilación mecánica. No les hablaré de volumen tidal, porque ustedes lo conocen bien. No les hablaré de driving pressure, porque hay un montón de información de mechanical power, ni les hablaré de PIP. Es decir, ¿puede la inteligencia artificial ser útil para esto? Seguro. Pero yo les voy a hablar de un problema que pasa respiración a respiración y cómo la inteligencia artificial lo puede facilitar. Puede facilitar ayudas. Y nada más ni nada menos, interacción paciente-ventilador y todas estas asincronías que ustedes las saben, relacionadas con la entrega de flujo, el disparo o las asincronías de fase, ¿qué podemos nosotros hacer? Fíjense ustedes. ¿Esto es un problema? Realmente sí. Trabajo reciente, casi 2.000 profesionales, un montón de países, que les preguntan, en este caso, si saben, es decir, si interpretan bien toda esta serie de problemas con asincronías dentro de ahí. Y ahí están terapistas respiratorios, que los tienen ustedes en su país, médicos e enfermeras. Los terapistas, los mejores. Y cuando vamos a la interacción paciente-ventilador con las 4 asincronías más, yo diría, importantes, fíjense ustedes que van al 50% la interpretación. ¿Por qué les cuento esto? Porque uno de mis campos de trabajo, y que yo creo que es fascinante, es podemos utilizar la inteligencia artificial para diagnosticar mejor, para tratar mejor, para todo esto, en esfuerzos inefectivos, entonces doble trigger, hambre de aire, que es flow starvation, y también el trigger reverso. Entonces son las 4 normalmente que mencionamos muchísimo a pie de cama porque ocurren durante todo el tiempo expiratorio. Esto se puede mejorar, sí, un par de trabajos de mi grupo, solo entrenamos 2 enfermeras y mejoraron espectacularmente la detección de esfuerzos inefectivos, en este caso con 20 horas de formación. En este grupo de profesionales ha aparecido también 36 horas de tratamiento, 6 de vivo online y después una hora cada
por día durante 30 días, se les presentaba un cuestionario y antes del tratamiento que tenía un cuestionario que tenía, vamos, detección de asincronías, causas y manejo de las asincronías. Fíjense ustedes que después del tratamiento la proporción de preguntas contestadas positivamente se elevó y esto se preservó en el tiempo. Pero todo y así, en esta situación tan compleja de interpretar interacción paciente-ventilador a pie de cama, nos queda un recorrido porque probablemente de cada 3 diagnosticamos bien 2 con formación, sin formación más bien una, y en cambio nos queda una situación por diagnosticar. Analizando este problema un poco, la mala interacción paciente-ventilador o las asincronías están presentes en todo el periodo, lo vemos aquí, de ventilación. Este es un trabajo que nosotros construimos software para de forma longitudinal durante todo el periodo de ventilación mecánica recoger todas las ondas y ven aquí que las asincronías mostradas aquí con el índice de asincronías ocurren tanto después de intubar, justo después de la intubación y durante todo el periodo de ventilación mecánica. Entonces esto nos preocupó particularmente porque este trabajo dice que se asocia a la mortalidad. Hoy no hablaremos de outcome, si quieren lo podemos dejar para otro día, pero sabemos que hay asincronías más lesivas que probablemente dañan el pulmón y otras que se asocian a vivir. Sabemos esto, por lo tanto aquí hay mucho que saber. Entonces vemos que había pacientes, en este caso, que presentaban un índice sobre el 10%, que es digamos, relativamente alto, y después un índice del 50%, que quiere decir que de cada 100 respiraciones, 50 tenían una mala interacción. Este paciente nunca, siempre, vamos, estaba interaccionando bien con el respirador, durante todos estos 6 o 7 días de ventilación mecánica y solo al principio. Y esto nos llevó a pensar que necesitamos herramientas a pie de cama o que nos den información donde sea de lo que es la interacción paciente-ventilador. Y aquí empezó nuestro trabajo, en este caso con ingenieros que nos dijeran de cómo nosotros podemos recoger señales de forma continua, cómo las podemos almacenar, cómo las podemos transformar estas señales para aplicar distintos, métodos de inteligencia artificial, como veremos más adelante. ¿Para qué? Pues para diagnosticar esto. Esto es un software ya antiguo, esto es un paciente antiguo, lo ven aquí, es de hace más de 12 años, lo podemos ver aquí, que ya utilizábamos esto solo para investigación, y ustedes rápidamente verán que este paciente tiene, aquí lo vemos, aquí puede tener un trigger reverso, aquí tiene un trigger reverso con un doble ciclado, aquí tiene otra vez un trigger reverso, 1, 1, 1, 1, es decir, y con doble ciclado. Probablemente aquí aumenta la presión, sobre volumen, sobre distensión, sobre presión, sobre distensión, sobre presión. Entonces me dicen, bueno, esto a pie de cama, o si no estamos allí, no lo vemos, pero es que este paciente en 12 horas tuvo, en este caso, episodios de breath stacking, es decir, episodios de aire, digamos, aire atrapado que no ha salido, dos inspiraciones prácticamente con poca expiración o ninguna, 2000 veces, y episodios de trigger reverso 6000 veces. Por lo tanto, esto es realmente importante. Ahora déjenme ir a tiempos más modernos. Esto es está pendiente de publicación en Respiratory Care. Y estos son 84 pacientes con ARDS, donde nosotros aplicamos todos estos algoritmos que verán después, que se pueden catalogar desde rule-based algorithms a redes neuronales profundas, de aprendizaje profundo. Y lo que vimos fue en pacientes con COVID qué tipo en este caso, de asincronías presentaban, ¿no? Y entonces vimos lo que ustedes ven a pie de cama. Simplemente lo que hicimos fue pormenorizarlo y analizarlo longitudinalmente. Al inicio, presentaban más trigger reverso, que después, conforme iban despertando, aumentaba lo que era el doble trigger, lo pueden ver aquí, está aquí en azul, el doble trigger, y tenían también algo de esfuerzos inefectivos. Sin embargo, como estos pacientes estaban, en este caso, paralizados, quisimos ver el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Yo no sé ustedes, pero en clínica diaria y más en COVID, nosotros, es decir, administrábamos los bloqueantes en algunos pacientes en bolus, en otros en infusión continua, y no medíamos la profundidad de la relajación, porque simplemente, y además está muy cuestionada en la literatura si hacerlo. Y esos son datos reales, nosotros lo decimos real world data. Fíjense ustedes.
Esto es en este color más amarillo, con bloqueantes neuromusculares y sin bloqueantes neuromusculares. Y descubrimos que el doble trigger, que es una sincronía que en volumen control puede ser lesiva, bajaba significativamente, esfuerzos inefectivos bajaban significativamente, pero no en este caso el trigger reverso, que es una contracción del diafragma elicitada por una insuflación previa, en este caso del respirador, y aquí pues tampoco los episodios de breath stacking. ¿Y por qué pasaba esto? Importante, pasaba porque el diafragma, ustedes lo saben bien, es el último músculo en paralizar. Muchas veces a pie de cama, si nosotros vemos que el paciente disminuye el esfuerzo, etcétera, ya no buscamos una parálisis total, y entonces vemos esto. ¿Por qué les digo esto? Porque herramientas como las que estamos utilizando, el RT se hace con un tema de Machine Learning, son muy interesantes para entender el comportamiento de nuestros pacientes. Este trabajo a mí me gusta mucho. Tuvimos problemas con los revisores porque todo el mundo me decía, yo creo que no saben de pacientes reales, si utilizábamos el tren de 4, que no sé qué, y no es verdad. La clínica real, el real world data, es otra cosa, no es un ensayo clínico ahí, y estos son datos de la clínica diaria de nuestros pacientes. ¿Por qué necesitamos inteligencia artificial? Pues por esto. Aquí vemos un paciente adaptado, esto lo pueden encontrar, es un trabajo en Respiratory Care, y donde durante este periodo, que se lo marco aquí, de 40 segundos, tiene una profunda, es decir, mala interacción paciente-ventilador con un episodio de falta de aire, un esfuerzo inspiratorio muy, muy grande. Vemos ustedes que baja incluso por debajo de la PIP este esfuerzo inspiratorio, y esto dura 40 segundos. Sin técnicas longitudinales de recoger datos e inteligencia artificial, estos episodios pasarían desapercibidos. Pregunta, que no tengo la respuesta. Si esto pasa una vez en un día, no pasa nada. Si esto ocurre muchísimas veces, entonces este paciente puede tener lesión inducida por el ventilador, probablemente sí, y probablemente pueda tener también episodios, en este caso de delirium, quizá de estrés postraumático. Después les hablaré un poco de esto, alguna teoría. Será teorías generadores de hipótesis basadas en datos reales. Vamos a esto. Inteligencia artificial no es una sola cosa. La inteligencia artificial es un conjunto, es decir, entonces de procesamiento de señales basados en algoritmos, señales que hay que filtrar, señales que tienen que ser correctas, ¿de acuerdo? No, que tienen que ser verdaderas, señales que tienen que estar almacenadas en algún sitio que sea fácil, y a partir de ahí nosotros podemos tener modelos de inteligencia artificial que vayan de modelos que aprenden de sí mismos, modelos más complejos como el Deep Learning o la AI generativa, que ustedes la conocen bien porque la trabajan cada día con el ChatGPT, con el DeepSeek, con el Gemini, con el Claude, con todo esto. Si vamos a esto, Machine Learning son aquellos es decir, digamos, matemáticas, como quieran llamarlo, inteligencia artificial que automáticamente aprende y mejora de la experiencia, y el Deep Learning que usa redes complejas para entrenar un modelo. Y esto generalmente es lo que hacemos nosotros. Y lo demás, entropía, que es análisis de caos, que es interesantísimo en señales, como verán después, o los modelos de Markov, que predicen aquí qué es lo que puede pasar. ¿Por qué os digo esto? Porque todos estos campos computacionales tienen unas fronteras borrosas a veces, es decir, que en una definición purista esto no debería ser así, pero tratándose de señales biomédicas probablemente lo tengamos que tener todo en cuenta. Y lo que les decía, para tratar todo esto, yo como médico no quiero saber de esto. Quiero trabajar con ingenieros de distintas disciplinas, porque esto tendremos una fertilización cruzada. Es decir, aprenderemos los unos de los otros, y después hablaré de mi equipo. Eso es un editorial que escribimos hace muy poco, que dice un poco, es decir, solo decir, paciente ventilado es solo el respirador. No, el paciente ventilado se nutre del conocimiento clínico, sistemas automáticos de inteligencia artificial y datos masivos que pueden meter de la ómica, la proteómica, la imagen, etcétera, etcétera. A partir de ahí, probablemente nosotros tendremos modelos personalizados de ventilación mecánica, pero no solo un modelo personalizado de PIB, BT, flujo, no, un modelo que tenga en cuenta
toda la enfermedad del paciente crítico, porque el ventilador mecánico es decir, nosotros tenemos que personalizar el ventilador mecánico de acuerdo con todo ello, no solo, en este caso, con una respuesta pues a la PIB basada o un BT bajo que mejore, en este caso, la driving pressure, etc. No, es un conjunto de datos. Y yo creo que esto es muy importante porque es la base de muchas cosas. Algunos ejemplos. Ahí van. Primeros algoritmos que utilizamos nosotros, que se llaman Rule-Based Algorithms, basados en modificación de la onda del flujo para detectar esfuerzos inefectivos. ¿Qué conseguimos? El gold estándar era actividad eléctrica del diafragma, porque teníamos catéteres de EDI, y conseguimos un algoritmo que tenía una sensibilidad del 65 y una especificidad de 99. En ondas de ventilación mecánica, nosotros no debemos tener falsos positivos. Esto es exactamente al revés que cáncer, que detectar cáncer. No debemos tener falsos positivos y podemos perder algunos. Ejemplo, si tenemos 1000 esfuerzos inspiratorios esfuerzos inefectivos, y yo detecto de 1650, ya sé que están pasando y que probablemente hay más. Pero si detecto de 1300, entonces será como el pastor en lobo y las ovejas. Por lo tanto, es muy importante tener especificidad alta y, de hecho, en todos los trabajos, que actualmente hay como hay como unos 18 trabajos que utilizan herramientas de inteligencia artificial para las asincronías, todos tienen en cuenta este principio. Después, cómo se agrupan, en este caso, las asincronías. Este es otro trabajo que trabajamos nosotros en modelos de clústeres. Agrupaciones, en este caso, lo ven ustedes ahí, de asincronías. Sincronías pasan siempre, pero cómo se agrupan, dependiendo del poder, el número de asincronías por clúster y la duración de ese clúster puede tener un efecto distinto. Es un trabajo muy interesante que nos induce a pensar lo siguiente. Esto es un trabajo que hicimos está en Critical Care, que nosotros medimos los clústeres, es decir, utilizamos inteligencia artificial para las asincronías y después utilizamos aquí modelos de evaluación de riesgos, y aquí lo ven, el número de clústeres que el paciente interaccione con el ventilador de una forma, digamos, natural, aumentan la probabilidad de ser dado de alta vivo. Sin embargo, si estos clústeres tienen muchísimas asincronías en su interior, y esto era doble trigger y esfuerzos inefectivos, aumenta la probabilidad de ser dado de alta muerto y también de estar más tiempo en ventilación mecánica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que probablemente cuando vemos un paciente que está interaccionando con el ventilador tenemos que pensar en la consecuencia de esto, si va a durar mucho o no, etc. Y si vamos a analizar toda una población, todo esto tiene que estar en la nube, como veremos después, y las herramientas de inteligencia artificial nos tienen que servir para tomar decisiones probablemente basadas en enfermos sintéticos que estén en la nube. Aquí vemos otro ejemplo, que es el ejemplo de caos, de la entropía. Nosotros analizamos, los ingenieros son expertos en entropía y he tenido que aprender de todo esto basada en los trazados de presión y flujo en la vía aérea. Este es un paciente, esto es presión en la vía aérea, esto es flujo, y aquí lo ven todo esto. Y cuando el paciente empieza a tener una mala interacción, aquí vemos el flujo como es, errático, lo pueden ver aquí, y entonces empieza pues con todos, a tener este comportamiento caótico en la presión, la entropía sube y estos pacientes se arrancaron el tubo, hicieron una extubación no planeada. ¿Puede servir esto? Sí, puede servir. El tema es que en una población que nosotros estudiamos de autoextubación basado en entropía, la mitad de ellos no necesitaba ser reintubado. Por lo tanto, tenemos que pensar, la herramienta sirve sí, pero también a lo mejor tiene que servir para ir a pie de cama y ver cómo está este paciente, porque probablemente está reaccionando así porque su tiempo de ventilación mecánica, él ha predicho que se ha acabado antes que nosotros. Pero que el análisis del caos también sirve para esto y podemos considerar, no está en la definición pura, estricta de inteligencia artificial, pero es un análisis matemático de esto.
Hemos utilizado nosotros también redes neuronales, en este caso, de aprendizaje profundo, redes convolucionales y lo que se llama redes neuronales. ¿Para qué? Para analizar, en este caso, el esfuerzo inspiratorio muy elevado que conlleva una presión intratorácica, en este caso, muy negativa, y el gold estándar ha sido, como verán después, la presión esofágica. Aquí vemos un ejemplo en volumen control flujo cuadrado que podemos considerar que hay una moderada flow starvation, aquí tenemos pequeña normal, moderado, aquí tenemos severo, vemos al paciente que clarísimamente, es decir, hace un esfuerzo inefectivo en volumen control que cae por debajo de la PIB. Esto se puede asociar, en este caso, a una presión esofágica, a una presión muscular negativa de menos 20, menos 25, y aquí lo mismo, pero haciendo, en este caso, un doble trigger, como podemos ver aquí. Aquí tenemos estas ondas para caracterizar. Si vemos a un paciente como este de aquí, no nos vamos a preocupar, vemos que no habrá daño por deformación ni sobrepresión. Sin embargo, cuando es severo o cuando ya es muy severo, podemos ver aquí que esto clarísimamente puede dañar al pulmón. Entonces nosotros debemos detectar estos y estos no. Y entonces aplicamos ahí técnicas, en este caso de inteligencia artificial, y lo que vimos fue que estos pacientes los detecta muy bien, estas redes neuronales. Los pacientes normales también, y los moderados falla. Muy bien, nos preocupa que fallen los moderados si no la probabilidad de lesionar el pulmón es poca. Eso nos preocupa poco, nos preocupa en los severos. Entonces, estas herramientas, ahora el análisis ha sido retrospectivo, offline, pero se pueden incorporar a la ventilación mecánica en el ventilador, hablaremos, piensen con ustedes mientras tanto, o se pueden incorporar en lo que es un command center donde tengamos todo el metadata que viene del paciente crítico juntamente con las ondas longitudinales, no solo de ventilación mecánica, sino de hemodinámicas, de presión intracraneal, de presión de perfusión cerebral, porque ahí sí que podemos encontrar respuesta. Este es el futuro de la integración de las ondas fisiológicas del paciente a pie de cama, las de ventilación mecánica incluida, con todo lo demás. Esto es una matriz de confusión, como se analizan estas cosas. Fíjense que severo y moderado los detectan muy bien ambas redes. Esta pues funciona un poco mejor, y en normal y severo bien, o normal leve, y el moderado se equivoca más. Muy bien, pues se equivoca más. No hay ningún tipo de problema, porque el que nos interesa en este caso es el severo. Y ahora les voy a mencionar un trabajo reciente, aparecido hace un par de meses en Intensive Care Experimental, donde se han dedicado a desmenuzar aquellos 19 estudios que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, rule-based, machine learning o deep learning, para analizar asincronías. Asincronías muy variopintas. Unos analizan solo doble trigger o esfuerzo inefectivo, otras no analizan estas dos y hacen las de fase. Es decir, es todo muy parcheado, por decirlo así. Pero fíjense ustedes, ellos reportan sensibilidad de 0,80, especificidad, en este caso, de 0,93, exactamente como les decía. Muchísima más especificidad, menos sensibilidad. Es decir, si esto ya se puede hacer utilizando, nos faltarán datos concretos, datos que no estén contaminados, en fin, datos que sean reales, etcétera, pero esto está ahí. Entonces, problemas de esto, de la inteligencia artificial en la detección de las asincronías paciente-ventilador, que muchos de los algoritmos solo están offline, que solo hay unas pequeñas o solo unas pocas asincronías muchas veces, sobre todo doble trigger y esfuerzo inefectivo, que están todavía en fase de validación, y que solo en 58% los estudios enseñan, en este caso, un método de referencia para que monitorice el esfuerzo inspiratorio. Y es más, en algunos utilizan bases de datos simuladas que no se asemejan, en este caso, a la realidad. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que pensar, que hacer? Tenemos que definir mejor lo que es la interacción paciente-ventilador, porque ahora tenemos un
yo les diría un ratatouille o una samfaina, llámenlo ustedes como quieran, pero tenemos un montón de definiciones para la misma sincronía y esto no es bueno. Tenemos que tener datos de calidad y esto es muy importante. Tenemos que tener distintos datasets de pacientes o un dataset con variedad de pacientes de distintos hospitales, distintos diagnósticos, distinta mecánica pulmonar. Tenemos que tener referencia de esfuerzos inspiratorios y expiratorios, porque si no vamos a confundir las asincronías. Tenemos que hacer análisis real time y esto lo tenemos que validar. Y para validarlo, que se hace en hospital, hay que validarlo en otro, etcétera. Por lo tanto, nos queda trabajo. Y después aquí ellos también dicen, bueno, tenemos que desarrollar, y también, como les decía antes, todo lo que es basado en ventilación mecánica, tenemos que utilizar los algoritmos, datos de calidad. Estos datos tienen que tener una buena arquitectura, validación externa, tiene que tener un fine tuning con todo lo que es de la UCI y entonces pone un ventilador para que nos dé soporte a la decisión clínica. Yo creo que aquí se equivocan, con toda sinceridad. Yo creo que el ventilador es una caja nada más y todo lo que esta decisión clínica tiene que venir en el contexto general del paciente, que nosotros tenemos que hacer el fine tuning de lo que es el ventilador. Y aquí les muestro solo un desarrollo que hemos hecho los últimos 2 meses, ¿no? Donde no es interactivo, es una diapositiva, donde nosotros aquí relacionamos en verde el modo, en la presión de soporte, y tenemos como herramientas, tenemos aquí la frecuencia respiratoria. Si uno clica aquí en la B, tenemos el SAS y el RAS, que se ven el estado del nivel de conciencia, que los vemos aquí clicando, y aquí tenemos las asincronías que pasan en forma de clústeres. Estos son distintos días, esto lo podemos hacer por minutos, horas, días, etc. Es una simulación, pero con datos reales, ¿eh? Y aquí podemos ver el poder, en este caso del clúster, y la duración del mismo. ¿Por qué les enseño esto? Porque a lo mejor tenemos que ir a sistemas que nos alerten en un momento dado de que este paciente se ha despertado y ha hecho un clúster de asincronías que puede ser patológico o no, y podemos ir a pie de cama y decidir. Y a lo mejor no sabremos qué decidir, pero esto se acumula en la nube y lo vemos ahí. Entonces podemos relacionar el efecto de bajar la sedación con los clústeres, como pasan. Aquí tenemos doble trigger, esfuerzo inefectivo, reverse triggering, etc. Y yo creo más en herramientas que los veamos en un computador integrado con todo lo demás que no solo en la pantalla del respirador. ¿Y por qué digo esto? Trabajo muy reciente de Docci y está Brochard con terapistas respiratorios, asincronías paciente-ventilador. Las hay que van a aumentar la mortalidad y las hay que van a facilitar el winning de la ventilación mecánica. Y por lo tanto, es decir, a pie de cama vamos a ser capaces nosotros de ver, seremos capaces de ver si un doble trigger nos produce sobredistensión y sobrepresión, pero que un clúster nos lleve a facilitar el winning porque sea con un poder moderado, aunque dure mucho, necesitamos herramientas, desde luego. Y esto está clarísimamente en el futuro. Ahora todo el mundo está en la fase de transición. Hemos intubado aquí al paciente, entonces este paciente aquí se empieza a monitorizar la P01, es decir, actividad del centro respiratorio, se correlaciona con el esfuerzo, la P-occlude, que es hacer una oclusión, que entonces vemos lo que es un surrogate de la presión esofágica, temas aquí ustedes lo conocen bien, de ultrasonidos de diafragma, vamos a mirar el strain y el estrés del pulmón, etcétera, etcétera, en relación no solo con la sedación, sino con el fenotipo de la enfermedad, etcétera. ¿Por qué? Porque esta fase de aquí va a ser crucial para el enfermo. Si pasamos esta fase cuando se despierta, cuando empieza a interaccionar, porque hemos visto que según cómo lo haga, la extubación va a poderse, es decir, podemos hacer antes una prueba de winning. Y dicho esto, quiero avanzar un poco en lo que yo pienso. Ventilación mecánica, sí, pero la ventilación mecánica puede ocurrir en el transporte, en emergencias, en el quirófano, en intensivos o, bueno, donde sea esto, hospitalización, y el paciente se va a dar de alta en casa. Y este es el modelo 360. Esto es una realidad. Lo que pasa aquí o aquí,
va a influir si el paciente y cómo el paciente va en casa y seguramente cómo va a reingresar, porque si ha pasado algo aquí que ha tenido consecuencias, no lo repitamos. Ahí la inteligencia artificial será crucial, pero para ello necesitamos datos precisos, de calidad, que estén conectados y estos datos vengan de donde vengan, que se integren bien en una tablet aquí, etcétera, no en la pantalla del respirador, donde tengamos el command center y que a nosotros nos avise, lo podemos tener en las Google Glasses si quieren, y que se analicen debidamente para que nos den herramientas de apoyo a la decisión o de predicción si ustedes quieren. Y además, estos datos tienen que ser agnósticos, da igual de dónde vengan, la fuente de datos tiene que ser la misma, tiene que ser flexible, tiene que ser precisa y tiene que ser innovadora, es decir, que la podamos utilizar para cualquier tipo de análisis. Este es el futuro, por lo tanto, la ventilación mecánica, que algunos solo la ponen aquí, cae en medio de todo esto, porque tendremos que tener en cuenta el paciente con todo su historial de datos. Y un poco resumiendo esto, ya de cara al final, estoy acabando, conocimiento clínico, datos masivos y el lago de datos es importantísimo, esto lo tenemos aquí. Vamos a utilizar high performance computing y vamos a utilizar todos estos modelos que nos faciliten, que es decir, cómo el paciente va a llegar a esta fase de la extubación y por lo tanto tendremos datos sintéticos, nos ayudarán a predecir trayectorias óptimas de tratamiento y podremos modelar, simular, análisis clínicos, pero ¿qué pasa después de la UCI? Y estamos hablando de ventilación mecánica. Solo un apunte, hay retorno a la normalidad después del ingreso en UCI y sabemos que existe este síndrome. Afecta a las familias, les disminuye la calidad de vida porque el paciente tiene problemas de salud mental, problemas de, en este caso, empeoramiento cognitivo o problemas físicos y disminuye la calidad de vida. Coste personal, trabajo, familia, coste en salud, gasto sanitario, social, aislamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestro grupo hemos avanzado en esto y estamos estudiando pacientes ya desde hace muchos años a las 12 horas. Y les muestro porque estos pacientes cuando salen de intensivos tienen depresión y estrés postraumático. El estrés postraumático es lo peor que puede haber. Ustedes lo saben porque se asocia a tortura, a asfixia, y esto lo sufren los pacientes. Exactamente era un 40% de que se dan de alta. Pero en este análisis que hicimos, la ventilación mecánica, es decir, predecía en este caso que estos pacientes, el haber estado ventilados mecánicamente, pudieran tener estos, síntomas mentales y también estrés postraumático. ¿Y por qué la ventilación mecánica? Porque seguramente hay algo que debemos de controlar más. Cuando utilizamos un modelo, en este caso, no supervisado de Machine Learning para los dominios cognitivos, encontramos un fenotipo en estos pacientes COVID-19 que tenían la reserva cognitiva más baja. ¿Y por qué les cuento esto? Porque serán los de la ventilación, de que según qué tipo de clústeres en ventilación mecánica, no lo sé, pero lo debemos averiguar. Por esto les decía que esta charla es muy generadora de hipótesis. Pero ustedes todos conocen a Jean-Louis Vincent, que es conocido mundialmente. Mundialmente. Él hace highlights en su revista y nosotros no pensamos en lo que es su highlight. Él decía, este artículo me gusta mucho por un motivo, porque la reserva cognitiva puede ser entrenada, como nosotros entrenamos en la cinta, como entrenamos, etc. Por lo tanto, a lo mejor las personas tienen que aumentar la reserva cognitiva, porque si pasan de un estado de salud a enfermedad que los lleve a cuidados intensivos, si aumentan la reserva cognitiva, la probabilidad, en este caso, de que tengan, en este caso, daño cognitivo, estrés postraumático, depresión, es menor. Y este es el highlight. Y entonces, el grupo de ventilación mecánica con ingenieros, además trabajamos con los neuropsicólogos, todos en el grupo, neuropsicólogos como Guillem, como Marta, como Sol, es decir, Tony Berenguer es ingeniero, bióloga,
droga, etcétera, porque nos aportan muchísimo de lo que puede pasar después. Por lo tanto, en todos estos modelos de integración mecánica, que no van a ser solo de el ventilador o cómo ponemos el ventilador, sino que sean de los datos masivos de UCI, tienen que tener en cuenta también los datos después de la UCI, porque esto configura el modelo 360. Y nada más, aquí acabo. Yo quiero agradecer a todo el equipo, es una foto reciente. En el equipo hay biólogos, neuropsicólogos, intensivistas, físicos, telecos, telecomunicaciones, enfermeras, bioingenieros, data scientists, porque desde luego yo sin ellos no podría estar aquí dando esta charla. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Blanch, por su excelente ponencia. De verdad que son temas muy innovadores y además aunado con la ventilación mecánica, ¿no? Me gustaría presentar a mis compañeros, que son el doctor Azariel Rodríguez Insunza. Él es jefe de terapia intensiva y coronaria del Hospital Cardiológica del Sureste San Lucas. Es adscrito a la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital Materno Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias, doctor. Presentaré también al doctor Alexei Humberto Morales. Él es médico especialista en medicina interna y terapia intensiva, adscrito actualmente a la UCI del Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenidos, muchas gracias y me gustaría escucharlos y saber su opinión sobre el tema. Muchas gracias. Tengo 3 comentarios. El primero, felicitar, ¿no?, al doctor por una presentación muy clara, muy interesante, además futurista, y de compartir esa visión personal que él tiene, ¿no?, de un tema que se nota claramente que le apasiona, no solo que sabe, que le apasiona, ¿no? Y también tomar en cuenta que esto, pues, no es el futuro, es el presente, y como él mencionaba, esto no es nuevo, o sea, esto de inteligencia artificial tiene muchísimos años. John McCarthy y Alan Turing en años 50 estaban diseñando lo que hoy son las bases de... Y a mí me entusiasma mucho esto de inteligencia artificial, de lo que puede llegar a ser en la medicina crítica, porque, por ejemplo, en los ámbitos que más conocemos nosotros, como en la ecografía, cómo la inteligencia artificial te está en segundos diciendo la FEBI, te está diciendo el BTI, te está dando el gasto cardíaco de esa forma, el ultrasonido, vena cava. O sea, y esto además me entusiasma porque estamos de acuerdo que hoy es la peor inteligencia artificial que tenemos. Mañana, en 6 meses, en un año, lo que hoy tenemos va a ser lo peor. Esto va a ir evolucionando tan rápidamente que va a hacer que los médicos tengamos que aprender sí o sí. Y como dijo el doctor, probablemente no tengamos que ser nosotros los que diseñemos esto, pero sí tenemos que aportar. Eso es definitivo, porque luego viene una generación atrás de nosotros que van a ser los médicos nativos. Los médicos nativos de inteligencia artificial, nosotros no tenemos nada que hacer con ellos porque ellos nos van a superar muchísimo y eso es también algo que me entusiasma grandemente. Ojalá nos toque ver eso, ¿no? Y ver estos médicos nativos lo que hacen con inteligencia artificial. Mi segundo comentario es que creíamos, hablando de inteligencia artificial y ventilación mecánica, cuando yo empecé medicina interna 2010, el ASB de Hamilton, creíamos que teníamos ya inteligencia artificial y el algoritmo de Hamilton, ¿no?, basado en un modelo matemático, esta ecuación de Otis, era fabuloso. Y yo crecí en medicina crítica con Hamilton, porque es lo que me tocó en un hospital, como seguramente cada uno con su ventilador de la marca tiene su modo inteligente, pero pues no tiene nada que ver, ¿no?, la inteligencia artificial con estos modelos que son algoritmos en los cuales se basa y sobre eso no se puede mover el ventilador. Pero el santo grial, y es a lo que va mi comentario, son las asincronías, no programar un ventilador, no buscar el destete del paciente, porque eso depende de muchas variables. El santo grial son las asincronías, ¿no? Y una máquina que debe, para que sea inteligente, 1, comprender lo que está pasando, 2, aprender de ese paciente y razonar cuál es la mejor estrategia en cuanto a los 100 parámetros que hay en la ventilación mecánica para con eso hacer lo que necesitamos de una máquina que es nuestro apoyo, crear una solución, ¿no? Y por último, mi tercer comentario es, todo es alentador, pero ¿qué implicaciones médico-legales vamos a tener al permitir que la inteligencia artificial
tome decisiones en base a su aprendizaje, ¿no? Estas decisiones podrían llegar a generar cierto daño, demostrar en el paciente. ¿Quién va a ser responsable de esa implicación? ¿El médico que prendió ese ventilador? ¿La empresa que lo creó? ¿El hospital que lo adquirió? Porque esa máquina va a ser una máquina empleado, estamos de acuerdo, ya no va a ser nada más una máquina, es una máquina inteligente. ¿Quién va a realizar estos filtros? ¿Qué comité acorde a la tecnología, ¿no? O sea, como el test de Turing, de lo que trata es de ver que una máquina imite, ¿no? Es un test de imitación, ¿no? De simulación, ¿no? No un test como más formal, como el de Lovelace, que evalúa la creatividad para generar algo nuevo, ¿no? Que es finalmente para lo que fue diseñado la inteligencia artificial, en base a su razonamiento, crear soluciones, ¿no? Y comprobar, además, que lo que está aprendiendo, uno, es funcional, y dos, que la decisión que está tomando es acorde al paciente que tenemos. Todo eso es muy, muy interesante y me encantaría escuchar la opinión del maestro Luis Blanch respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios que yo suscribo. Tampoco tengo respuestas a esto. Yo creo que todo el tema de la regulatoria de lo que es la inteligencia artificial, hay varios modelos. El no regulado es Corea y Estados Unidos, o el, digamos, o regulado poco, y después la regulación hasta el extremo, en este caso que es Europa, ¿no? Yo creo que esto va a evolucionar a una responsabilidad quizá compartida, en este caso con el centro, o modelos de aseguradoras, pues que vayan con esto, y a lo mejor probablemente pues hasta dentro de muchos años no serán completamente autónomos estos modelos, sino que tendrán un médico que avale esa decisión y todo lo demás. Sin embargo, claro, ahora, es decir, para mí, viendo a los ingenieros trabajar y viendo a ChatGPT picar código y programar, yo creo que el problema que tenemos actualmente es de tener bases de datos fiables. Bases de datos que abarquen todo lo que es un paciente crítico. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un montonazo de variables que tiene que tener el paciente crítico, y que un solo paciente crítico, donde además esté la ventilación mecánica. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos puede dar dos cosas. Una, si entonces nosotros todos estos datos los metemos es decir, creamos datos simulados a partir de esto, pues tendremos datos que probablemente no necesitemos consentimiento, podremos hacer lo que sea. Pero a lo mejor con consentimiento y todo esto vamos a tener una base de datos que le podremos hacer preguntas. Y la pregunta es, si este paciente que yo tengo aquí, que se asemeja a estos 10 en un 80, 82, 90 y 75%, yo aplico este tratamiento, la respuesta será la siguiente, y entonces yo decidir. Es decir, vamos a entrar en un mundo, a mi modo de ver, que tendremos pacientes virtuales, donde nosotros propongamos, en este caso, veremos el efecto del tratamiento, que será parecido, o el grado de coincidencia del efecto con el que tengamos ahí a pie de cama tiene en este caso que ser muy alto. Yo esto lo veo por aquí. Incluso podemos hacer ensayos clínicos en la nube con esos pacientes, ¿no?, que tengamos ahí, porque ellos habrán tenido distintas respuestas, en este caso a fármacos. Por esto yo centrarlo todo en el respirador, en el ventilador, o en la interacción paciente-ventilador, me preocupa un poco, ¿no? Y me explicaré. Cuando a los 12 meses los psicólogos dicen, es que esto es la ventilación mecánica, y como aquí hacemos asincronías, a lo mejor son las asincronías. Y si es porque este paciente le coincide un determinado clúster de asincronías con que tiene, yo qué sé, depresión ahí, o tiene delirium, o está en una habitación que se siente más aislado que otro, o lo que sea, ¿de acuerdo o no? O es de un fenotipo que le activa no sé qué neurotransmisores, porque la ventilación mecánica tiene efecto en el cerebro también, que lo hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si no juntamos todas las variables y lo hacemos con, yo diría, con humildad, con pequeñas pruebas de concepto que las vayamos sumando, etcétera, etcétera, tampoco vamos a encontrar una respuesta. Fijémonos un poco en todo lo que llevamos en la ventilación mecánica. Un ejemplo.
los últimos trabajos de pacientes con daño cerebral y daño pulmonar. ¿Qué PIP hay que ponerle y qué BT hay que poner? Que es lo más simple del mundo, ¿eh? No nos engañemos, es todo lo más simple del mundo. Más simple de tocar un botón. Pues no se han puesto de acuerdo si van con un BT bajo o con un BT medio. Y si la PIP, el efecto de la PIP, ¿qué es lo que hace? Si tiene que ser PIP alta, que algunos dicen esto afectará, pues yo qué sé, la presión intracraneana y otros la baja. Y todo depende del efecto que tenga hemodinámico sobre los gases, sobre la distensión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es muy complejo. Yo creo que es decir, y la ventilación mecánica nunca se ha tenido en cuenta porque el análisis longitudinal de todas las señales, como hemos visto hasta ahora, no lo habíamos tenido nunca y ahora empezamos a tenerlo. Entonces, integrar todo esto con el resto de información, yo creo que todavía es un reto grande, pero cuando lo tengamos y con esta computación que oímos en todas partes, que será brutalmente rápida y que nos dará un montón de respuestas, aunque cueste toda la energía del mundo, pero las respuestas serán espectaculares, yo creo que ahí veremos cosas apasionantes. Y de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis, doctora Sariel, por sus comentarios. Doctora Lesey Morales, si gusta darnos su comentario o pregunta. Buenas tardes a todos, buenas noches, doctor. Un placer estar con usted en esta sesión, con un experto mundial en ventilación mecánica en SRA y pionero en inteligencia artificial aplicada a la ventilación mecánica. Y bueno, efectivamente surgen muchas preguntas, muchas dudas respecto a lo que a lo que sigue, a lo que va a venir en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Aunado al comentario del doctor Azariel, seguramente se vienen muchos desafíos en la aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la calidad de los datos, que sean los correctos para evitar errores en la interpretación, la regulación de las normas, por ejemplo, hacia la FDA, la aceptación clínica o algo que comentaba el doctor Azariel, que es la ética. Para usted, ¿cuál sería el mayor desafío de integrar la inteligencia artificial en la ventilación mecánica? Esa es una de mis primeras preguntas, comentarios. Uno más es el hecho de que, lo mencionó muy bien en su presentación, no solamente es ventilación mecánica, el paciente no solamente está conectado al ventilador, sino que puede presentar muchísimas variables que dependen de la patología que lo llevó ahí, ¿no? Entonces se han tomado o se están tomando algunas medidas de seguridad o algunos algoritmos en base a ello. Y por último, si habrá pronto la evidencia suficiente para decir que la inteligencia artificial en ventilación mecánica nos va a garantizar un ejemplo, todo lo que durante muchos años se ha considerado la protección pulmonar. ¿Sí? ¿Hay evidencia? ¿Tendremos evidencia suficiente de que la inteligencia artificial, por supuesto, yo creo que no va a sustituir, al menos no pronto, toda esta integración que el clínico hace, que el intensivista hace, ¿no? Muchas gracias. Bueno, preguntas de calidad también, como las del doctor Rodríguez. Yo le agradezco mucho estas preguntas porque datos de calidad seguro. Y los datos de calidad, ahí nos enfrentamos, al menos en la ventilación mecánica y la hemodinámica, con los datos que vienen de distintos dispositivos de distintos fabricantes, que tienen sus sensores y que vienen filtrados y todo esto, y asumimos que son correctos porque han hecho una validación cuando ellos han hecho su marcaje FDA, no sé qué, no sé qué. Es decir, la validación nos dice que son correctos, pero después estos datos, la interoperabilidad de estos datos, dependiendo del fabricante, es distinta, es decir, sampling rates distintos, entonces todo esto hay que integrarlo, porque si no es complicado. Por lo tanto, el tema de los datos, para mí, es importante que el tema de qué aplicamos ahí, si una red neuronal o lo que sea, ¿no? La prueba está en que todos los papers que se hacen con las bases de datos que hay, la holandesa, el Mimic, uno se lee todos los problemas que tienen interpretando, vamos, con esos datos, y son datos no longitudinales, ¿eh? A lo mejor tienen datos cada media hora de algo, que esto es, a mi modo de ver, es fácil, ¿no? Es decir, son datos, no, ahora Mimic creo que está creando una base de datos también con ondas y todo lo demás, que puede ser muy, muy interesante.
Para mí el mayor desafío es tener una prueba de concepto simple, que a lo mejor utilizando inteligencia artificial o estos podamos detectar un conjunto de clústeres, por ejemplo, de doble trigger, que a la vez te aumentan la driving pressure y el mechanical power durante un tiempo determinado, y que si esto sucede varias veces, podemos en muchos pacientes de una forma clara asociarlo a que esto lesiona el pulmón. Porque ahora decimos muchísimo, pues no sé, la driving pressure, ya, pero ¿cómo medimos la driving pressure? Si el paciente hace un RT, la driving pressure se la come. Si el paciente asiste, pues igualmente se la come, por decirlo así. Entonces podemos tener driving pressure más bajas que todo eso, y eso se puede hacer. Por lo tanto, para mí me gustaría tener una prueba de concepto simple de la interacción de 2 o 3 variables relacionadas con, a lo mejor, la sobrepresión y la deformación, por decirlo así, que puedan mejorar, en este caso, la interpretación que nosotros hacemos del daño inducido por el respirador. Y otro hito para mí importante es detectar el esfuerzo inspiratorio excesivo, ¿no? Originado sobre todo por un flujo. Bueno, en COVID veíamos que a pesar de tener un flujo alto, los pacientes tienen un esfuerzo importante. Esto era un reto por descontado, pero es decir, trabajar más, es decir, en AI online, que nos pueda detectar, en este caso, la flow starvation sin necesidad de un catéter esofágico, porque un catéter esofágico nosotros lo usamos raramente. Yo no sé ustedes, pero hay 4 grupos en el mundo que sí, que preconizan usar el catéter esofágico, pero a la hora de la verdad, pues a lo mejor se usan de día y solo por grupos muy, muy expertos. Y a mí me gusta trabajar mucho en real world data. Y a mí me gusta muchísimo los datos reales que vengan de muchos hospitales. A mí me encantaría poder tener datos reales, todo conectado, a lo mejor de 4 o 5 hospitales para hacer pruebas de concepto. Eso me gustaría. Y bueno, yo creo que ya he contestado a las preguntas con esto. La evidencia suficiente sería hacer una prueba de concepto de 2 o 3 cosas concretas que nos dijera dónde tenemos que ir allí. Yo creo que hay grupos de pacientes seleccionados donde se podría hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Blanch. Gracias, doctor Alexei. Hay una pregunta dentro del auditorio. Me gustaría comentársela. Es para el doctor Blanch. Felicitarlo, doctor, por su presentación y preguntar si en algún modelo han considerado integrar en la evaluación de variables de la vía aérea superior, que sin duda también juegan un papel importante en la fisiología de la respiración, y que les parece han sido excluidos de la evaluación del paciente en ventilación mecánica. Por citar un ejemplo, el uso de alto flujo combinado con ventilación mecánica invasiva para disminuir la disnea y mejorar el confort. Yo creo que la pregunta es magnífica. Quien la haya hecho, esto es un trabajo muy reciente del grupo de Demul, que si nosotros asociamos autoflujo a un paciente con intubación invasiva, con un tubo endotraqueal, disminuimos el esfuerzo inspiratorio, la P01 y la disnea, que es otro problema muy, muy relevante. Esto nos está diciendo los complejos mecanismos que hay en la vía aérea superior, también de receptores y lo que sea, con el centro respiratorio. No solo en los que son los los varoreceptores y los receptores de estiramiento y todo lo demás que hay. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo, porque si tenemos todo este conjunto de datos, ya este paciente recibe autoflujo, porque es un paciente que le hacemos los test de disnea y tiene disnea, entonces con esto que disminuye la disnea, esto nos está dando una información importantísima, ¿no? Y que hay, en este caso, que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pregunta es muy buena, porque es un tema actual y además esto ha parecido muy poco publicado. Por tanto, yo lo felicito porque está usted al día y esto es muy importante, sino que nos está diciendo que debemos de integrar el conjunto de datos, porque si nos perdemos esto, si no integramos esto y el paciente mejora y no tenemos este dato, entonces no
probablemente esa mejoría no la podemos interpretar y por lo tanto hay un conjunto de pequeñas variables que pueden formar todo este dataset y que las vamos a tener que tener en cuenta. Pero desde luego, en esos pacientes disminuye la disnea. Esto es proteger, probablemente proteger a los 12 meses que tengan menos estrés traumático, menos problemas cognitivos, etcétera, porque, bueno, pues porque parece que se asocia, parece que no lo sabemos todavía. Excelente, muy bien. Doctor, yo quiero aprovechar que está el experto para preguntarle en un momento dado sobre la inteligencia artificial. ¿Usted considera que los dispositivos estarán presentes en el ventilador para darnos todos estos datos o habrá un nuevo dispositivo que se esté creando? Sobre todo porque usted habla del monitoreo multimodal, donde se pudiera ver a lo mejor y hacer relaciones de la presión intracraneal, por ejemplo, o el monitoreo hemodinámico. ¿Qué piensa al respecto, doctor? Yo creo que tiene que haber dos cosas. Yo creo que tiene que haber tiene que haber un command center. Yo creo que el monitor y el ventilador, por ley, nunca dejarán de tener una pantalla y una alarma de ruido o de color rojo, por decirlo así, porque esto la tendrán por ley. Entonces, yo soy más de tener un centro de inteligencia en intensivos donde tengamos de nuestros pacientes todos estos parámetros integrados, los podamos ver y nos lo presenten de una forma que a nosotros, los médicos, enfermeras y terapistas, nos guste. No que nos digan, ahí tienen eso y se espabilan y se estén 3 días para saber si le dan ahí qué es lo que sale en la pantalla, que esto ocurre con frecuencia. Por lo tanto, habrá que trabajar en qué forma nosotros queremos tener esto. Y probablemente no podremos prescindir a pie de cama de tener las pantallas y tal, pero la integración de esa información tiene que estar ahí. Y después tendría que haber algo superior, que cuando nosotros vayamos a pensar en una intervención que no conozcamos la respuesta, porque a lo mejor la evidencia no está clara y tal, que a lo mejor podamos con la ayuda de la inteligencia artificial, hacer un diagnóstico mejor y una predicción mejor para esa persona que tiene una característica, que tiene sus características y por lo tanto estamos hablando de medicina personalizada, es decir, para esa persona y habrá que tener en cuenta el conjunto de datos y aquellos que sean como él. Por lo tanto, yo creo que son 3 cosas. No podemos prescindir de esto a pie de cama, está bien que lo veamos y que esté ahí. A mi modo de ver, tenemos que tener una pantalla que probablemente tiene que ser interactiva, no sé qué, como lo que vemos en el cine, exactamente igual, y además tenemos que tener una ayuda a la decisión, que cuando tomemos una decisión podamos o no. A lo mejor tomamos la decisión y nos da un mensaje de la AI que dice, ostras, en el mundo virtual esta decisión no ayudó a mejorar a los pacientes, por lo tanto examinemos hacer no sé qué. Ya sé que esto puede parecer futurista, pero yo creo que va por ahí. Muy bien, excelente, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Doctora Sariel, ¿algún comentario final para el doctor Luis? Bueno, primero que nada, volverle a agradecer al doctor y a usted, doctora Carolina Magaña, por la moderación de esta plática. Nos quedamos con 3 cosas, ¿no? 1, que es una plática fascinante. 2, que es un tema que está apenas empezando. Y 3, que nos entusiasma lo que viene, ¿no? Estamos muy entusiasmados con lo que viene. Insisto, el día de hoy, lo que tenemos de inteligencia artificial es lo peor que hay. Lo que viene más adelante nos va a superar y por supuesto que estar al día de esto nos va a rebasar a todos, pero no deja de ser algo que estamos en conjunto inmersos y que nos va a arrastrar a los demás. A veces tiene gente miedo de que la inteligencia artificial que me va a sustituir, la inteligencia artificial me va a reemplazar como médico. Eso no va a pasar, por lo menos en nuestra generación, no va a suceder. No va a tomar las decisiones que nosotros tomamos, pero sí, el que sepa utilizar bien inteligencia artificial, ese sí nos va a sustituir en un hospital. Entonces, esta plática nos ejemplifica mucho de ello y nos deja dudas, que es lo que importa en una plática, ¿no? Que se generen dudas, que nos vayamos a investigar de esto. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Luis, doctor Alexei, doctora Carolina. Excelente noche a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Doctor Alexei, ¿algún comentario?
al respecto? Poco realmente que agregar. Agradecer al doctor Blanch por su ponencia excelente, y tiene razón el doctor Azariel, no a nuestra generación. Me preocupa un poco la pérdida de conciencia situacional, para ser sinceros, que provoque un exceso de confianza. Pero sin lugar a dudas que la inteligencia artificial en ventilación mecánica tiene mucho por ofrecernos, y pues hay mucho por trabajar. Y pues tenemos acá el pionero quizá en el mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias, doctora, también. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Luis Blanch, por su tiempo, por su excelente plática y compartir su trabajo, su conocimiento. A los doctores Alexei y doctora Sariel Rodríguez, gracias a todos por su tiempo y por su atención en esta quinta sesión sobre inteligencia artificial, y nos vemos en la siguiente sesión el siguiente mes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.